El Colegio de Tamaulipas les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias 2017 y vamos a iniciar este año con la conferencia titulada Migrantes mexicanos altamente calificados en el mundo, a cargo del doctor Héctor Rodríguez Ramírez. Me voy a permitir ceder el micrófono al doctor Siran Sirawi, el coordinador del Centro de Estudios Prospectivos del Colegio de Tamaulipas, que se va a permitir leer una reseña curricular de nuestro ponente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Eduardo. Bien, bienvenidos. Les agradecemos mucho estar aquí para esta conferencia. Como ya se dieron cuenta, cada mes en general tratamos de tener una conferencia sobre temas distintos. En noviembre hablamos de Trump, en diciembre fue sobre prosperidad tecnológica y hoy tenemos el honor de tener al doctor Héctor Rodríguez. Bueno, va a ser una breve reseña, porque si no me voy a llevar las 2 horas y no va a hablar, hablando de su currículum. Bien, el doctor Héctor Rodríguez es el director de la Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas y profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, sede Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y realizó estudios de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de maestría en estudios de población del Colegio de la Frontera Norte, el COLEP, y de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de población en la misma institución, es decir, el Colegio de la Frontera Norte. Después de elaborar la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes, trabajó como profesor investigador de la Unidad de Posgrado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde fungió como coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas. Entre 2002 y 2003 se desempeñó como investigador titular en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Desde agosto del 2003 labora en el Tecnológico de Monterrey, como ya lo mencionamos, hoy director de la maestría, donde ha sido también consultor senior del Centro de Análisis y Evaluación de la Política Pública y director del Centro para el Desarrollo Regional y Nacional y el director del doctorado en Políticas Públicas. Bien, como podemos ver, el doctor Héctor Rodríguez tiene una larga experiencia que gira alrededor de planeación y políticas públicas, pero estamos aquí para escucharlo y no escucharme. Bien, te cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes, noches a todos, señor rector. Muchas gracias por la invitación, doctor Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde, noche aquí. Y quisiera compartir con ustedes unos 35, 40 minutos, una plática, un tema que cada día va a cobrar más importancia y más con estos acontecimientos internacionales que estamos viviendo y que son poco tratados. Y se trata del tema de los migrantes mexicanos altamente calificados en el mundo. Es un tema que para el desarrollo nacional del país es de gran importancia y es uno de los grandes olvidados. Adelanto la cifra fundamentalmente. En el mundo, más o menos, lo que hemos tratado de investigar en los últimos años, ha de haber alrededor de 300,000 mexicanos con maestría y doctorado en el mundo. Es un tema muy, muy, muy importante. Hay la misma cantidad de doctores en México, miembros del SNI, que doctores en el mundo, mexicanos. Entonces tenemos un potencial igualmente de enorme, alrededor de 30,000 doctores en el mundo, no solo en Estados Unidos. Y es un tema que lo vamos a ver a lo largo de la plática, me preocupa, porque México no tiene una política pública. Ya no quiero hablar de retorno, de reintegración, sino simplemente de una palabra más sencilla: vinculación. Hay una gran cantidad de mexicanos en el mundo con mucho talento, van a ver dónde están, qué están haciendo, y no encuentran la plataforma institucional de aterrizaje para colaborar con nuestro país en el desarrollo científico y tecnológico. Entonces es el tema que quiero comentar con ustedes hoy. Eso lo voy a platicar. Es una investigación financiada propiamente por el CONACYT, no es de ciencia básica, es un proyecto estratégico directo de la Dirección General de CONACYT. Les interesa el tema y muy en particular les interesaba algo: ¿cuál es la tasa de no retorno de los becarios en el exterior? Con una singular importancia, van a ver que es altísimo. 70% de los becados CONACYT en el exterior ya no regresan. Entonces es un tema muy, 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 muy particular
que está presente y pues quiero comentarles los resultados de esta investigación. Fundamentalmente lo que quiero tratar son tres grandes temas. Quiero explicarles un poco cómo concebimos a los migrantes mexicanos altamente calificados que residen en el mundo, quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo los estamos midiendo, es una gran caja negra, el análisis sociodemográfico de ellos, van a ver, son muy jóvenes en general, y el tema central me quiero enfatizar en los retos y desafíos de política pública para la atracción y retención de este gran talento mexicano que está. El tema fundamentalmente, como les comentaba, la plática gira en torno a tres grandes elementos. Yo creo que una del primer gran caja negra, y no sé si se han preguntado, normalmente estamos pensando en la migración México-Estados Unidos, y hoy en día cobra singular relevancia pues, por el acontecer político, el cambio de gobierno que tenemos en ese país y en general todo lo que acontece alrededor del presidente electo y ya casi en funciones una semana más en Estados Unidos. Pero también hay una gran cantidad de mexicanos que no solo se van a Estados Unidos, que se van al mundo, y cómo podemos nosotros aprovechar esta gran oportunidad que se tiene. Los tres grandes aspectos que comentaba es el volumen, la sociodemografía y las políticas públicas para su vinculación. Fundamentalmente, este trabajo parte de tres grandes fuentes de información. La primera de ellas es un dato que estuvimos trabajando cerca de unos 6 meses fundamentalmente con los censos de población y fuentes de información sociodemográfica a nivel mundial. Rastreamos alrededor de 113 países en el mundo directo, escudriñando ahí qué información tienen sobre sus migrantes y de ahí destacar si son mexicanos, si tienen licenciatura, si tienen maestría, si tienen posgrado. Es un trabajo arqueológico a veces bastante complicado y logramos obtener a partir de una colección muy interesante que está en Minnesota el Population Center. Tiene una base de datos muy amplia que nos permitió conseguir la mayoría de los censos de población 2010, 11, 12, 13, hasta el 15, para poder tener un gran estimado de mexicanos que residen en el exterior. Trabajamos, dado que Estados Unidos es uno de los lugares de origen, de destino de los migrantes mexicanos, trabajamos también la Current Population Survey de Estados Unidos, que es una fuente de información muy importante que nos revela la situación sociodemográfica de los mexicanos. Y más importante, nos permitió ir tejiendo una encuesta de mexicanos en el mundo. Identificamos alrededor con el efecto bola de nieve, a través de redes, de becarios Esconacid, de embajadas, de la red global de talentos, alrededor de 28,000 mexicanos en el mundo. Y lanzamos una encuesta, 28,000 correos, nos contestaron alrededor de 2,700 mexicanos en el mundo. Una muestra como de 12-13% del universo que tenemos. Es una muestra muy interesante que se tenía. Hay tres consideraciones que yo quisiera poner aquí para poder iniciar esta plática. La migración mexicana calificada ha sido poco estudiada. Si ustedes revisan la literatura, revisan los temas, es un elemento que poco se ha estudiado. El fenómeno migratorio México-Estados Unidos es el que más atención ha dedicado, pero se estudia la migración en general. Se estudian ciertas características que van teniendo, como las nuevas regiones de origen, las mujeres participando en la migración, los movimientos de los mexicanos del interior de Estados Unidos, es decir, de las costas hacia el centro de los Estados Unidos, los procesos de inclusión a nuevos sectores donde tradicionalmente no participaban, como la manufactura, servicios alimentarios fundamentalmente de transformación. Estos son los contextos que se utilizan, pero casi nadie se preocupa para ver al mexicano altamente calificado. Para propósitos de esta investigación, un mexicano altamente calificado se entiende que es aquel que tiene maestría y doctorado. ¿No? Este es un tema muy importante. Hay una amplia escasez de datos, si uno revisa, es muy difícil tratar de encontrar, y una forma de aproximarse pues, es a través del rastreo micro a nivel casi antropológico de los censos de diversos países, fundamentalmente. Y como les comentaba al inicio de esta plática, los resultados más o menos que llegamos para el año 2015 es de que hay alrededor de 300,000 mexicanos con estudios de posgrado residiendo en el estado. Este es un elemento muy importante, porque en el caso, para nomás tenerlo como contexto, en el caso de nuestro país hemos de tener alrededor de 1,200,000 mexicanos con posgrado, más o menos, ¿no? En este lado. Entonces, que un 25% de ellos también adicional esté en el extranjero, pues habla ya de un elemento muy importante de fuga de cerebros, de personal altamente calificado y sobre todo de
una ausencia de políticas que podrían estarlo vinculando al desarrollo. Esta cifra, la población más o menos con estudios de posgrado es alrededor de 900,000 personas. Aquí hablo de 900,000 y luego hablo de 1.300.000, porque también luego en posgrado se considera las especialidades médicas, ¿verdad? En este lado, y el factor viene a subir un poco más. Si considerar las especialidades médicas que tienen otra lógica, estaríamos hablando solamente de 900,000 personas con lo que tradicionalmente se conoce como una maestría. Esto significa pues, que por cada 100 mexicanos que hay en nuestro país, hay otros 33 que radican en el extranjero. Es un elemento muy importante. Más o menos teniendo estos resultados, empezamos a hacer un rastreo con estas fuentes de información. Y en el caso particular de México, lo que tenemos es de que el fenómeno de la migración de mexicanos altamente calificados, al igual que mucho de la migración, es un fenómeno que ya tiene su historia, pero que realmente debe de preocuparnos, que es muy reciente. Estamos hablando que es a partir de este siglo donde de manera consolidada, si consideramos las grandes cifras, estamos hablando de que en los últimos años de manera casi exponencial se ha incrementado el doble, ¿no? Fundamentalmente de mexicanos calificados en el mundo. Y es un elemento muy importante porque es un talento que pues sería muy interesante tenerlo vinculado con el desarrollo económico y social de nuestro país. Las cifras que presentaba arriba de lo que podemos tener, con licenciatura estamos hablando de en el exterior, existen alrededor de 1.200.000 personas, fundamentalmente, que es el elemento que se tiene, con licenciatura y posgrado, ¿verdad? Así en este nivel. Con posgrado estamos hablando de alrededor de unos 300.000, pero si ustedes observan 2015, digamos los últimos 15 años, hay algo de la política pública, hay un elemento del desarrollo estructural de nuestro país que está haciendo que se potencie la fuga de mexicanos altamente calificados. Y ahorita vamos a ver, no solo son los becarios CONACYT que no regresan, sino hay una gran cantidad de mexicanos talentosos, así estudiando en escuelas como esta gran institución, como todas otras instituciones del país, y que salen de nuestro país con una expectativa pues, de ya no regresar, ¿no? Fundamentalmente. Entonces es un proceso bastante acelerado que se está teniendo. Las tasas de crecimiento, lo que les comentaba, simplemente de licenciatura en los últimos años, en 2010, 2015, desde la década del 2000, las tasas de crecimiento de los migrantes con licenciatura andan entre el 6%, 4.2%. En cambio, en el caso de los posgraduados andan en el 12%, 13% en lo que habla de este siglo, ¿no? Fundamentalmente. Son esas esferitas que se ven en la parte superior derecha fundamentalmente, y es un elemento muy interesante. A nivel global, el 98% de los migrantes se dirige a Estados Unidos. Esto significa que solo el 2% del total de migrantes que hay en el mundo andan en otras latitudes. Sin embargo, a nivel licenciatura y posgrado ya va cambiando esta realidad. Ya no solo es Estados Unidos, también hay a nivel mundial podemos hablar que cerca del 80% solo está en Estados Unidos, y hay otro 17, 18, 20% que está en otros países. Entonces es cierto, tenemos una gran concentración de mexicanos en Estados Unidos, y bueno, pues eso ahorita hoy en el contexto es un gran reto, ¿no? Fundamentalmente. Aquí lo que tenemos que tener presente es de que cuando estamos hablando de estos mexicanos altamente calificados, tienen 4 características que los hacen como, considerando ahorita en un elemento, considerando como una especie de bloqueo anti-Trump, ¿no? Fundamentalmente tienen ciertas características muy importantes. Están en sectores, estos mexicanos, ahorita lo vamos a ver, estos mexicanos altamente calificados que viven en Estados Unidos, están en sectores altamente estratégicos. ¿Qué significa? Que aportan un valor económico de manera significativa. Tienen un dominio del idioma inglés excelente, ¿no? Fundamentalmente, su condición de residencia, encontramos, las cifras nos dan algunas cosas, pero es casi escaso el migrante mexicano altamente calificado, sin documentos, ¿verdad? Sin una condición legal, ¿no? En los Estados Unidos fundamentalmente tienen nacionalidades, residencias, ciudadanía, permisos, visas de trabajo, ¿no? Con ciertas perspectivas, y todo este componente los hace como elementos muy proclives a permanecer en los Estados Unidos. Nada más tengamos presente que en el caso mexicano se habla, pues tenemos una gran cantidad todavía de mexicanos, alrededor de 12.2 millones los últimos datos de 2015. Esos datos de 2015 son como para octubre de ese año, entonces es una cifra relativamente reciente. Tenemos alrededor de 12.2 millones de mexicanos en los Estados Unidos, y de esos pues tenemos una
cantidad importante. Sus tasas de crecimiento también, obviamente, en términos de cómo ha venido creciendo. En Estados Unidos, para 1990, México era el país que más mexicanos con estudios de posgrado tenía, ocupaba el 9º lugar. Para 2015 ya es la 3ª nación. Solo somos superados por China e India. Son los países que tienen más migrantes mexicanos con posgrado residiendo en Estados Unidos, ¿no? Después sigue México, fundamentalmente. Este crecimiento pues viene hablando más o menos las cifras del Bureau de Censos de los Estados Unidos, a través del American Community Survey del Current Population, nos hablan de alrededor de 250,000 mexicanos altamente calificados en los Estados Unidos. Con maestría estamos hablando de alrededor de unos 230,000 mexicanos, y con doctorado alrededor de unos 20,000. El SNI, ahorita cifras recientes, hemos de tener en el Sistema Nacional de Investigadores como unos 27,000 doctores en el SNI fundamentalmente. Entonces, en el caso mundial tenemos 30,000 doctores más o menos en el mundo, entonces tenemos más doctores todavía que en nuestro sistema nacional. Los datos de Estados Unidos de los migrantes altamente calificados es variado, no se concentra en una sola disciplina. Hay ciertas disciplinas, le puse ahí para ver algunas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, representan casi una 1/3 parte, pero las maestrías en administración, en ciencias sociales, en humanidades, en arte, en medicina, pues también es de manera muy importante. ¿Y quiénes son estos mexicanos altamente calificados? Déjenme comentarles, para entender un poquito el proyecto, como decía, es un proyecto que estamos realizando colegas del Museo Autónomo de Zacatecas, del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM, un proyecto 2014-2015 financiado por CONACYT, que se llamó La migración mexicana altamente calificada, elementos para una política nacional de ciencia y tecnología, y aplicamos una encuesta para talentos mexicanos residentes en el exterior, que así se llamó CONACYT UNESCO MOS 2014, y fueron alrededor de 23,100 correos de mexicanos con posgrado que se tenía información residían en el extranjero. Aquí excluimos a los estudiantes. Los estudiantes es otro grupo fuerte todavía, ¿no?, que tenemos ahí en esta perspectiva. Estos son mexicanos que ya no están estudiando, que ya terminaron sus cursos, que están laborando fundamentalmente. Entonces es otro grupo que nos interesaba, porque si no, la cifra, para no inflar esta gran cifra, ¿no?, estos son gente que realmente está, ¿no?, laborando, está... se hablaba mucho de matrimonios de mexicanos del mundo. Van a ver que el Estado civil no pesa mucho en términos de sus decisiones de quedarse. Se obtuvo una respuesta de 2,569 mexicanos en el exterior, alrededor del 11%, y es un elemento muy importante. Son muy jóvenes, la edad promedio es de 34 años, y el 97% es menor a 50 años. Hay un porcentaje 40-60 de hombres y mujeres, fundamentalmente, y su estado civil pues viene, ¿no?, casados, unión libre, solteros fundamentalmente, ¿verdad? Es una gran cantidad de personas en esta característica, y normalmente lo que logramos captar en estas encuestas es que están residiendo en 67 países. Es una gran cantidad, a diferencia de lo que las cifras luego nos dicen. En Estados Unidos, en esta gran muestra que obtuvimos, es alrededor del 30%, en Europa está un 45-47% de estos mexicanos altamente calificados, en América Latina fundamentalmente en Brasil, en Panamá, Venezuela, Argentina, son los países donde más se concentran los mexicanos. Australia es un caso extraño, nos llama mucho la atención. Australia es uno de los países que más ha crecido la presencia de migrantes mexicanos altamente calificados. Y recordemos que entre más lejos esté el país de nosotros, pues es más selectiva la migración, ¿no? Es selectiva en términos de poder socioeconómico y en nivel de estudios. Hay una correlación inversa hay una correlación directa más bien entre distancia y nivel de estudios. A mayor distancia, mayor nivel de estudios también van a requerir fundamentalmente en esta perspectiva. Lo que nos habla 66% de estos mexicanos, ¿verdad?, cuenta con algún grado de estudios de doctorado. 34% los llevó a cabo en México, de los que nos contestaron en la encuesta. El 66% tiene estudios de doctorado, y es bien importante. Uno pensaría que se trata de personas que pegó buena parte con CONACYT, ¿no?, en el extranjero, y que decidieron quedarse allá. Hay un gran porcentaje, 34% de ellos
llevó sus estudios a cabo en México y después decidió migrar. ¿En qué áreas están? Vean ustedes, está la ingeniería, las físico-matemáticas como grandes fuertes, la biología, la química, las humanidades, la medicina, las artes, las ciencias sociales y económicas siguen siendo fuertes, la educación fundamentalmente. Entonces es un abanico muy interesante de áreas donde están trabajando. Y el elemento importante que le interesaba a CONACYT, no solo sus capacidades, quiénes son, sino qué están produciendo. En los últimos 3 años, el 87% de los mexicanos produjo al menos un artículo arbitrado y lanzado, mientras que la cifra de los residentes en México, le hicimos un comparativo con el SNI en promedio, era el 63%. Es un desnivel, ¿no? Diferente, son más productivos en este lado. Y lo van a ver, no todos, solo 1/3 trabaja en la academia. ¿Pero qué significa? Que están interesados en generar aplicaciones de conocimiento, trabajan en empresas, trabajan en gobiernos, en otras áreas, y aún así, no siendo su área fuerte de atención laboral el mundo académico, siguen publicando de manera muy interesante. En similar tenor, 5% de los becarios y miembros del Sistema Nacional de Investigadores produjeron al menos una patente, y mientras que en el caso mexicano 4% están generando patentes, y respondieron a haber publicado al menos un artículo arbitrado, produjeron, los que respondieron que generaron al menos un artículo, en promedio están generando 5 artículos. Eso es muy importante. Y alrededor de 2.2 patentes en los últimos 3 años. Entonces son un grupo de mexicanos bastante productivos. Y este es un elemento muy importante. El 72% de estos mexicanos que produjeron un artículo lo generó en colaboración con un par en México. Entonces mi plática inició de que no hay vínculos institucionales para la generación de mexicanos residentes en nuestro país con los del exterior. Y me podrían señalar que es algo contradictorio a lo que estoy encontrando aquí. Lo que sucede es de que nosotros, cuando hablamos en el trabajo, estamos hablando de elementos institucionales de cooperación y no de lazos de amistad personales, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos algún conocido, platicamos, generamos, podemos publicar, pero es una relación personal, es una relación de amistad, es una relación de 2, 3 personas, y no una relación institucional, que el país, la institución, el sector pueda generar este marco de comparación. Entonces, a lo que vamos es de que los mexicanos sí quieren colaborar, pero ahorita vamos a ver, ¿no? El 27% produjo al menos un artículo de innovación en colaboración también con un par del país, y el 15% generó al menos una patente en colaboración con un colega nacional. Es decir, ahí están las semillas, ahí están las bases, pero falta todo el desarrollo institucional. Las razones por las que emigraron a diferentes países del mundo, a estos 67 países, no suma el 100% porque eran opciones múltiples también. El 77% lo hizo por desarrollo profesional, fueron las misiones que se tuvieron, estabilidad en los ingresos, la familia, y la inseguridad en México pues jugó un rol muy importante también, ¿no? Muchos de ellos fueron elementos muy importantes. Y finalmente, lo que me quisiera centrar un poquito más es en los retos y desafíos de política pública. Estos retos y desafíos de política pública, ¿de dónde viene lo que voy a comentarles? Estos retos, en la encuesta que levantamos, se preguntaron cuáles fueron sus recomendaciones para vincular, atraer o retener el talento mexicano en nuestro país, fundamentalmente. Y a partir de estas recomendaciones que ellos hicieron, y realizamos alrededor de unos 6 grupos focales en diferentes partes, en Europa un par de ellos, en Estados Unidos 2, en Latinoamérica 1 y en Asia otro grupo focal, con alrededor de, sumados, yo creo que fueron unos 300 mexicanos con posgrado que atendieron estos grupos focales, y trabajamos muy intensamente sobre la necesidad de participación en este tipo de estudios, y colaboraron bastante. Me gustaría recomendarte, empezar para hablar de política pública, pues que no tenemos que ser ingratos y pensar que CONACYT ha cumplido un papel muy interesante. CONACYT en los últimos años pues ha generado y ha abierto la oportunidad para ofrecer una gran cantidad de becas. Si uno ve el capital humano vigente, estos datos se los copió Luis Ponce en una presentación que hizo en el Tecnológico por ahí de 2015, y ahorita más o menos veía las cifras, no sé si fueron ayer, antier, ¿no? Sobre las becas en el extranjero CONACYT, andan alrededor de 56,000 becarios, lo que es ahorita en 2015 más o menos. CONACYT pues, tiene una gran cantidad en los últimos años, ha hecho un gran esfuerzo fundamentalmente por formar capital humano, y es un elemento que debemos de reconocer. Se han generado una serie de redes de colegio,
se han incorporado muchos programas al padrón de CONACYT, se ha fortalecido el Sistema Nacional de Investigadores, se ha fortalecido el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y las becas que ellos ofrecen. Entonces es como un elemento muy importante para tener presente. Sin embargo, lo que viene es la segunda parte de la ecuación. Hay una escasa capacidad de retención e incorporación del talento mexicano al país. Nuestra gran capacidad de estructura productiva todavía sigue siendo muy restringida. Algunos datos sugieren de lo que tendríamos de la encuesta, que al menos el 45% de los que recibieron becas de CONACYT no regresa. El 68% manifestaron su intención de permanencia en el país actual de residencia, fundamentalmente. Y es en esta perspectiva que el Sistema Nacional de Investigadores ha crecido de manera muy significativa, pero se basa su actuar solamente en universidades e instituciones de investigación, cuando en otras partes del mundo el Sistema Nacional de Investigadores tiene relación con el ámbito productivo, con el ámbito de desarrollo social, con la sociedad civil, es decir, es un sistema nacional ampliado, ¿no? Donde muchos actores pueden colaborar de distinta naturaleza. El programa de repatriación y retención vigente del CONACYT, pues ese sí, la verdad es una lástima, no sé si ustedes lo han ubicado. En los últimos 5 años CONACYT ha logrado repatriar la gran cantidad de 512 mexicanos en el mundo, nada más, ¿no? En este lado, y cada día son más escasas. Para este 2007, vean el presupuesto de egresos de la Federación para el programa de repatriados, va a alcanzar para 17 mexicanos, ¿no? En esta perspectiva es una lástima, la verdad, en este lado de repatriación, y además es una repatriación muy monetaria. Si uno ve ahorita lo vamos a ver, si uno ve las expectativas de otros países, la repatriación es un proceso integral donde te integran a tu familia, a ti, a tu entorno, te dan seguridad social, te dan un paquete de estímulos que te permiten decir, regreso a mi país y no pierdo nada de lo que he desarrollado en el exterior fundamentalmente. Y aquí no, la repatriación nada más es un estímulo monetario de 35,000 pesos mensuales, ¿no? Este es fundamentalmente. El otro elemento que está muy restringido, no sé si ustedes también lo han de tener muy presente, son las cátedras CONACYT. Las cátedras, otra vez, otro elemento de vinculación que va a ser muy limitado. Y fundamentalmente la perspectiva de política pública más amplia que logró el gobierno mexicano para los compatriotas en el exterior es lo que se llamó lo que se llama ahora la Red Global de Mexicanos, lo que se llamó la Red de Talentos Mexicanos en el exterior, ahora se llama Red Global de Mexicanos, comandada por el Instituto de Mexicanos en el exterior, y pues tiene muy poca capacidad, es una capacidad muy limitada. De las propuestas que hicieron los connacionales en el exterior, hay 6 grandes dimensiones fundamentalmente que me gustaría comentar con ustedes. La primera de ellas es hablan de 6 grandes cosas: de una efectiva inclusión, de un proceso de emprendimiento, de procesos de movilidad académica, vuelven a insistir en el Estado de Derecho como tal, en una internacionalización del CONACYT, lo ven como muy localista, y de la generación de competencias estratégicas. Comento el primero, el de una efectiva inclusión. Fundamentalmente, para ellos una efectiva inclusión lo que habla es de que normalmente si tienes un talento mexicano altamente calificado, nuestro país tiene que desarrollar actividades de desarrollo científico y tecnológico que realmente los vinculen y que no los subutilicen. Este es un elemento muy importante. Y hablan de 4 o 5 cosas que son muy importantes. Nos llamó la atención, y tenemos, porque había una parte de la encuesta, incluso los datos son públicos, ya están abiertos ahí en CONACYT, donde vienen las encuestas y las recomendaciones de historias donde hay documentan una gran corrupción en algunas instituciones de nuestro país para la apertura de plazas. Fundamentalmente, ya está dada la plaza, ya está acomodada, simplemente simulan la convocatoria de plaza abierta, y tenemos por ahí, tienen de interés, consulten los casos de 4 egresados de Harvard, de las mejores de educación, de humanidades, de medicina, con las mejores credenciales, documentan cómo participaron en un proceso y los descalifican por falta de credenciales, ¿no? Con publicaciones internacionales, en fin, currículums altamente capacitados, y ese es un elemento muy importante. El segundo elemento de una vinculación efectiva que nos llamó mucho la atención, y nosotros lo vivimos a diario, es la discriminación por edad. En el caso particular de México, recuerden que los 35, 40, 45 años, el mercado te va desplazando, ¿no? Fundamentalmente, y no sé si han visto incluso las convocatorias, vean las mismas convocatorias cátedras CONACYT, 40 años para los hombres, 45 para las mujeres. La verdad era fundamentalmente, pues hay un proceso de discriminación de edad,
fundamentalmente hablaban de un proceso de repatriación integral, que era lo que les señalaba, que no solo fuera monetario, sino que fuera un proceso de repatriación donde vincules a muchos de ellos ya están casados, tienen sus familias y quieren que las vinculen con programas de cultura, de idioma, ¿no? de integración a la sociedad fundamentalmente, y es lo que se hablaba del conjunto de una integración general. La mayoría de ellos, de los migrantes altamente calificados en el mundo, consideran al emprendedurismo como una de las formas más importantes que le falta a nuestro país para valorar la ciencia, la tecnología y la innovación. La mayoría de ellos hacen emprendimientos y lo que busca es que se generen encadenamientos productivos, el desarrollo de nuevos mercados y la agilización y eliminación de trámites y procesos burocráticos. Y la mayoría de ellos arriesgan y apuestan mucho y pierden mucho. Me llamó la atención en sus currículum que muchos de ellos no esconden el fracaso en términos de emprendedurismos, de innovaciones. Hizo una investigación que tenía tal intención, no funcionó por esto, pero lo ponen como parte del currículum, como parte de la enseñanza. En el caso mexicano, el fracaso se oculta, ¿no? Luego, con una vergüenza, y ellos lo ponen como una enseñanza, ponen 15, 16 emprendedurismos, que no fueron de todo exitosos, y ponen 15 y el exitoso que tuvieron en esta perspectiva. Y en eso es lo que hablan de los mexicanos quieren vincularse, pero no desde la academia, sino desde la innovación, desde el emprendedurismo, y eso es algo que les gusta fundamentalmente. Y no hay ningún programa, en el caso particular mexicano, que les pudiera brindar en este lado. El otro elemento fundamentalmente es el programa de movilidad académica. El primer gran componente, y es algo de lo que hemos estado nosotros trabajando, y eso creo que por así lo va a ser público, es la creación de un directorio de la diáspora calificada y de investigadores nacionales. Yo me imagino el Colegio de Tamaulipas, con todas las maestrías y programas que tiene aquí, que de repente los coordinadores, el mismo señor rector, quisiera hacer un seminario internacional o invitar a mexicanos del mundo a que participen, aunque sea vía internet, en alguno de estos mecanismos, a participar con el colegio, pero que tengas un directorio. Quiero en prospectiva, quiero en política pública, que abras y que sepas cuáles son los mexicanos altamente calificados que están en el mundo, ¿verdad? Ahorita ha sido un problema liberar, tenemos ya un directorio de 5,000 mexicanos ya en este lado. Lo único que se están negociando es por la protección de datos y la ley de acceso. Está haciendo que cada uno de los mexicanos dé su consentimiento para que puedan estar en hacer como una encuesta y nosotros pues nos amparamos en la ley de protección de datos, ¿verdad? Tenemos que respetar, y ahora tenemos que hacer un proceso inverso que nos autoricen la utilización de esos datos para fines de política pública en ese lado, pero va a ser público, ¿no? Fundamentalmente, y que ustedes tuvieran por disciplina. Tenemos alrededor de 77 disciplinas capturadas, ¿no? En este lado, y que ellos están dispuestos a que los contacten, dónde están, su teléfono, su correo electrónico, sus principales artículos. Se está haciendo un documento muy interesante y es producto de esto, y eso es lo primero que ellos buscan, dicen que nos ubiquen en el mundo y nosotros respondemos fundamentalmente. Este es un componente muy importante. El mecanismo de vinculación entre investigadores y emprendedores nacionales es increíble, ¿no? Nos falta una plataforma institucional física o virtual para comunicarnos. Y nosotros le propusimos con esto a CONACYT que CONACYT gestionara la firma electrónica de títulos. Es un tema, ¿no?, que tenemos. Podemos invitar, los que somos coordinadores del programa, podemos invitar a alguien, pero el problema es cómo nos firma el acta de examen de grado. Hay que enviárselo en físico para que la firmen, y con el riesgo de que se pierda o el costo que te genera. ¿Por qué no generar una firma electrónica? No, una firma electrónica de un mexicano, donde con esa firma electrónica tú puedas hacer todo este proceso e institucionalizar, la mayoría de las instituciones, institucionalizar este proceso de comunicación física, ¿no? Webex, Skype, pero institucionalizado en un esquema más amplio, ¿no? En este lado, el fomento, impulso a redes científicas y de emprendimiento fundamentalmente, las formas de promover formas diversas y flexibles de movilidad académica. Ese es un componente muy interesante. Muchos de ellos están muy bien en sus universidades, en sus empresas, pero la realidad mexicana institucional no les ofrece ningún atractivo de movilidad académica. A no ser de una estancia de investigación financiada por un organismo, no hay ningún otro mecanismo de financiamiento que pueda ser atractivo. Y establecer convenios de colaboración, pero convenios de colaboración pues muy eficientes, y no nada más esos convenios marco que no sirven mucho en esta perspectiva. El Estado de Derecho fue una de las 4 dimensiones que ellos mencionaban,
y hay tres elementos muy importantes. Decían que se debe de eliminar se tiene que promover la transparencia y la meritocracia, eliminar la corrupción y el nepotismo por esas historias que les comentaba, y garantizar la propiedad intelectual y empresarial. Ese es un componente muy interesante. La mayoría de ellos genera innovaciones, patentes, y vienen acostumbrados a un sistema que les ayuda a generar toda esta información. Aquí en el caso particular de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, pues es muy limitado, ¿no? Las acciones, no es que no haga bien las cosas, no tienen la gran capacidad para vencer y generar un sistema de información en materia de ciencia y tecnología que incorpore la diáspora altamente calificada. Y adecuar los programas CONACYT a una política integral de internacionalización con la participación efectiva de la diáspora. Reformar los incentivos del Sistema Nacional de Investigadores, fundamentalmente lo establecen. Es cierto, hoy en día ya el Sistema Nacional de Investigadores reconoce a los SNIs en el extranjero. Hay poquitos todavía, ¿no? Según lo que consulté todavía el mes pasado, hay alrededor de 812 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? en el extranjero, y que están ahí en ese lado. Como que habría que darle una repensada para ver, y no están hablando de estímulos económicos. Fíjense que eso es muy interesante, no se van por el estímulo económico. En realidad, incluso ahora tomando en cuenta la devaluación, un estímulo pues es nada, ¿no? Prácticamente para lo que pueda haber. Lo que quieren ellos es que sea realmente un mecanismo más flexible, ¿no? Y no acorde a las reglas institucionales que a veces tenemos para los casos nacionales. Reformar la ley y reglamento de CONACYT en relación en licitaciones y concursos públicos de carácter internacional como beneficiarios. El ejemplo más importante es ponían empresas de investigación privadas, en el caso de Holanda, de Bélgica, donde los organismos similares a CONACYT operan como colaboradores solidarios en procesos de investigación y que pueden ayudar a obtener financiamientos internacionales de gran escala. Y aquí en el caso particular de CONACYT, pues eso es impensable, ¿no? En esa perspectiva ya lo que estaban buscando, un seguimiento proactivo a becarios y exbecarios fundamentalmente, y no para cobrarles. Hay una enseñanza que nos dejó CONACYT, y es que nosotros teníamos mucho temor que los becarios CONACYT no nos contestaran por temor a un seguimiento de cobro, ¿no? Que vieran, es CONACYT, yo vengo acá y yo me fui. Y lo interesante es que de las 2.560 encuestas, como unos 1.700 fueron becarios CONACYT. Y de esos 1.700 uno pensaría, pues no regresaste al país. Yo no digo que soy becario, aunque ya los teníamos identificados que eran becarios, casi todos, el 99%, contestó que había sido becario CONACYT y que había recibido una beca CONACYT y que no había regresado. O sea, tienen incluso hasta la voluntad, si fuera así, de regresar o de pagar el dinero, pero no va por ahí, no en ese lado, sino lo que quieren ser es como ser reconocidos de que son una parte importante de nuestro país. Y diseñar un padrón de posgrados de calidad en el exterior en torno a líneas estratégicas para el desarrollo nacional. Así como CONACYT tiene un padrón nacional, ellos lo que buscan es de que haya un padrón internacional donde CONACYT pueda, ¿no?, vincularse y generar una dinámica más internacional y crear fondos para promover la cooperación con los becarios en el exterior. Y finalmente, hablan del fortalecimiento de competencias y liderazgos. Aquí lo que fundamentalmente ellos proponen es de que como los mexicanos están en el exterior y conocen cuáles son las demandas y competencias, ellos hablan fundamentalmente en proponer para dar clases sin cobrar, la mayoría de ellos, así estableció la película, y su pregunta y su respuesta es generación de un capital humano internacionalmente competitivo. Si podemos dar clases desde idiomas, o sea, desde el idioma, ¿no?, que podría ser, podemos dar clases en español, pero que nos tomen en cuenta en nuestras expertices, en todas las áreas donde estamos. Si estamos dispuestos 1 hora, 2 horas, ¿no?, de dedicarle a nuestro país, ellos hablan, ¿no?, de nuestro país con un gran nacionalismo, desarrollo de pasantías y estancias orientadas a la industria y los servicios, están dispuestos a recibir a estudiantes mexicanos en el exterior donde ellos se encuentran para que hagan alguna pasantía, alguna estancia, y buscan una vinculación multidimensional entre la academia y el aparato productivo. ¿Por qué surge esto? Porque solo 1/3 de los mexicanos en el exterior está en la academia. 2/3 partes está en otros sectores que no en la academia, ¿no?, la empresa, ONGs, gobiernos, y lo que buscan es desde ahí poder impulsar al país. Y una mayor diversificación y descentralización de esquemas de financiamiento para las investigaciones ágiles y oportunas en este lado. Y es con estos 6 componentes que yo voy concluyendo la plática, y fundamentalmente me gustaría terminar con 4 grandes como conclusiones que me deja este estudio fundamentalmente. Yo creo que el primero de ellos es que tenemos que seguir trabajando en esta gran caja negra que representan los mexicanos altamente calificados en el exterior.
Es un primer acercamiento, tenemos un directorio, incluso tenemos problemas, ya tenemos cerca de un año que no se ha podido liberar este gran directorio que nosotros consideramos que con 5,000 podía hacer una bola de nieve para ir ofreciendo anualmente, que pudiera investigarse. Entonces, es decir, hay ahí una gran cantidad de mexicanos en el mundo, eso es importante, pero necesitamos saber quiénes son, qué hacen y cómo se quieren vincular con nuestro país. Segundo, es de que los mexicanos en el exterior difícilmente están dispuestos a retornar, pero sí están dispuestos a vincularse. Ese es un elemento muy importante, pero que carecen de elementos institucionales de cómo vincularse con nuestro país, a no ser con lazos de amistad, ¿no? de relaciones individuales entre connacionales y el exterior. Este es un elemento. Un tercer componente fundamentalmente es de que es cierto que CONACYT y el gobierno mexicano han realizado grandes singulares esfuerzos por mejorar la ciencia, la tecnología, la innovación, pero no ha tenido una visión hacia ellos, no los ubican, no los reconocen. Ustedes vean el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, vean el programa del PECID, vean el Plan Nacional de CONACYT, vean cualquier documento que hable de ciencia y tecnología y no habla de 300,000 mexicanos altamente calificados en el mundo. No los considera. Entonces necesitamos voltear a verlos. Es una masa crítica muy importante que nos puede fortalecer. Y yo creo que la mayor enseñanza es que nosotros podemos, a nivel de estas escuelas, de estos posgrados que tenemos, podemos empezar a hacer ejemplos demostrativos y multiplicadores. Pequeñitos esfuerzos, ¿no? Donde podríamos estar vinculando y cómo no olvidarnos de este gran talento. Y yo por ahí me he puesto ejemplos así como este colegio de Tamaulipas, donde pudiera tener ubicados a ciertas personas internacionales que, mira, son talentos mexicanos que les va a dar un gusto cuando ustedes los contacten. Oye, por tal razón, sé que tú eres un mexicano, que trabajas este tema, yo soy el colegio de Tamaulipas y te invito a que me des una conferencia virtual por este tema. Entonces, la van a ver que hay un gran nacionalismo, pero yo creo que vamos a construir política pública de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que va a ser muy difícil y que esperemos que de arriba hacia abajo venga todo esto. Y yo con eso serían las 4 conclusiones con las que terminaré la plática y les agradezco desde luego. Gracias. Gracias, Héctor. Pues me pidieron hacer un comentario, pues está muy complicado. No, yo lo que quiero aquí resaltar, definitivamente hay un fracaso a nivel del gobierno de poder rescatar a toda esta masa. Ha costado mucho formarlo, es muy caro formar un doctor. Y sin embargo, pues como tú mismo lo estás planteando, todos estos becarios, la gran mayoría ya no regresan. Y de hecho, ahorita el CONACYT ni siquiera les reclama. Ya antes sí había una sanción, pero desde hace ya varios años que CONACYT decidió ya no sancionar, pues que no regresan porque ya vieron que es inútil. Pero lo que es interesante, y creo que tu propuesta realmente es la que tenemos que rescatar, tenemos que empezar desde abajo. Porque el gobierno ya no tiene la capacidad ni de vincularse con toda esta masa crítica, ni siquiera la famosa repatriación ha fracasado, y ha fracasado porque no se ha entendido al mexicano que está en el extranjero. Obviamente un mexicano que ha vivido 20 años en Finlandia y le dicen vas a regresar a México, país desordenado, cuando yo estoy acostumbrado, todo en orden, si necesito algo, y realmente no es tanto el dinero, yo creo que lo apuntaste muy bien, realmente los que están afuera, si bien es cierto, tienen una situación económica muy bastante elevada, lo que les interesa realmente no es tanto el dinero, les interesa las condiciones de les interesa las condiciones sociales, las condiciones políticas, y es lo que México no les puede usar. Y por esto, yo creo que lo del directorio sería la única manera de invitarlos como conferencia, pero no quiero quitar más tiempo y creo que el público tiene más preguntas que hacerte y por eso necesitamos hablar. Muchas gracias al doctor Héctor Rodríguez Ramírez por su interesante plática y también al doctor Sidán por su comentario adicional. Invitamos a los asistentes a generar algunas preguntas a nuestro ponente. Está abierto el espacio. Una pregunta, es que el 75%, 2/3 partes
no esté vinculado al área académica, podría ser por discriminación o por falta de competencia, o sea, no por elección. Que si a un posgrado, a un doctor, parece lógico que usted está en la academia de investigación, que eso no excluye que pueda también estar en el área productiva simultáneamente, pero bueno, está. Justo nosotros seguimos las trayectorias laborales pensando un poco por ahí, por qué no trabajan, ¿no?, en esta perspectiva. Y la idea fundamental es que nosotros, en el caso particular de México, estamos muy acostumbrados a ver a los grados doctorales muy vinculados a la investigación teórica, educativa, ¿no?, en espacios. Y en el caso particular de estos mexicanos donde se encuentran, sobre todo es en el caso de Europa, el grado doctoral tiene una mayor diversificación ocupacional. Sí, con la ONG, con gobiernos, en este lado, y esto es lo que hace que les den mayores perspectivas, ¿no?, en esa perspectiva, pero no está vinculado a discriminación. ¿Otra pregunta? No, disculpe, Rodrigo Vera del Colegio de Tamaulipas. ¿No tienen ustedes algún estimado de cuánto el gobierno, o sea, de gente formada en instituciones públicas? Sabemos, mencionaba Ciudad, el costo de formación de un doctor o un maestro. ¿No tiene usted algún estimado económico de cuánto recurso ha perdido el Estado? Pues? Sí, justo para esto, en el caso particular, lo tengo para Estados Unidos. Para Estados Unidos lo que hice es la estimación de cuánto se ahorró el gobierno de Estados Unidos en formar a esta masa crítica. Entonces lo voy a poner eso, 277,000 millones de dólares. Fue lo que se ahorró el gobierno, lo pongo a lo que le hubiera costado al gobierno de Estados Unidos formar estos alrededor de 22,000 doctores que existen, ¿no?, en este país. ¿Sí? En toda su vida, ¿no?, estoy hablando desde el kinder, pasando toda la formación hasta llegar al grado de doctor, en este lado, en un precio de escuela pública. No estoy hablando Harvard, no estoy hablando de MIT, estoy hablando de una universidad estatal, promedio con mensualidad, anualidad de $14,000, no de 70,000. Con este lado ese es, ¿no?, el estimado fundamentalmente. Si eso lo traducimos en México, que es la pérdida, por eso cuando uno hace el balance de las remesas, de lo que envían, es una pérdida de una exportación neta, ¿no? Las remesas no logran compensar para nada, ¿no? A pesar de estar en 20,000, 23,000 millones de dólares anuales, no logran compensar la pérdida de capital humano, ¿no? Y si a eso le sumamos no solo el costo educativo, sino el costo de vida, se incrementa más, ¿no? Le diste educación, le diste infraestructura, le diste una serie de elementos, es altísimo. ¿Ese total en cuánto tiempo es? A lo largo de su vida, lo que hicimos es calcular los años de vida, ¿verdad? Y ponerle una graduación alrededor de 27 años promedio, y lo que hubiera costado su costo de vida, su costo educativo, su costo de salud y global, ¿no?, su costo de manutención total. Con un umbral, también para hacer un umbral, en Estados Unidos se pone un umbral de pobreza, que es alrededor de, ahorita es como $9,200 anuales el costo de vida de una persona mínima con los servicios básicos en eso. Pues considerando eso, los 14,000 de universidad, todo la duración hasta que le señalan esto. Sí. Ay, perdón. Aquí comentamos, lo que yo pienso, creo, es que los mexicanos que se quedan en otros países es porque aquí no les ofrecen lo que usted está diciendo, ¿verdad? No nada más la parte económica, bueno, que no les pagarían lo que les pagan en otros lados, sino también esa parte integral. Entonces, ¿hay algún tipo de vinculación, algún programa que esté formando CONACYT o que ya tenga CONACYT para integrar todos esos aspectos para que los mexicanos se queden? No, incluso, bueno, el ejemplo que nosotros le poníamos a CONACYT, al director de la reunión, el programa Raíces de Argentina, ese programa Raíces Argentina, es un programa integral de repatriación, y lo que hace el programa es que te ve a ti como un todo integral, desde si tu esposa, tus hijos no hablan el idioma, digamos en el caso argentino, en español, ¿no?, de este lado, les da clases, les da culturación, les da una seguridad, les reconoce una antigüedad de jubilación,
les garantiza una estabilidad, una casa mediana, no es un programa más o menos integral que va señalando. En el caso mexicano, lo único que existe es el programa de repatriación, que te dice, llega a México y te doy el equivalente a un postdoc, 35,000 pesos mensuales por los siguientes 3 años, nada más, no interesa lo demás, ¿no? Ese es tu programa, entonces tú sabes dónde te insertas, dónde está. El otro esquema que generaron fue el de Cátedras CONACYT, ustedes seguro lo deben de conocer, ¿no? El de Cátedras CONACYT, y es un programa muy bueno, pero pues que ha generado diferentes problemas, porque como al tener desigualdades salariales ganas diferente a tu colega de trabajo, porque tú eres empleado federal los siguientes 5 años y ganas más que uno de una universidad pública, es un problema de conflicto fundamentalmente, pero no tiene ningún programa integral. No, y definitivamente el programa de la patriación fracaso, ¿no? Ha fracasado también. Porque no pensaron de una manera integral. O sea, simplemente te va a dar un chequecito y realmente, como yo decía, la gente no viene para ese cheque, viene por otra cosa, y si no lo tienen, las condiciones laborales, que tengan un equipo suficiente para hacer sus investigaciones, y además de la cuestión de seguridad, la cuestión social, que obviamente no les puede dar. Buenas noches, doctor Rodríguez. Muchas felicidades por esta ponencia. La verdad es que a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, y no solamente en México, sino fuera, ¿no? Yo traemos por ahí unos datos de 500,000 fugas de cerebro, que sí yo les digo, ¿verdad? Porque está complicado uno que no está al 100% de saber de cuánto es de cada uno. Sin embargo, usted aquí nos desglota todo. Siempre en México nos hemos quejado de que no hay muchos patentes al año, es una realidad. Somos un país que todavía no alcanza ese desarrollo, y mucho de esto es porque necesitamos ese tipo de personajes, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, ¿qué tanto el gobierno federal, así de manera directa, yo sé que CONACYT ya lo sabe, pero el gobierno federal ha tomado cartas en el asunto de manera concreta? O sea que hay una buena respuesta para el señor Trump, que dice que somos ladrones de sus recursos, ¿no? Entonces, yo lo felicito. Y que se pudiera realizar no solamente en los gobiernos a nivel federal, sino en lo que son en los estados, para convenios con el fin de que podamos ver la posibilidad de que podamos tener recursos para estas gentes, que los 35 pesos es una burla, sinceramente, ¿sí? Pero que también el sector privado pudiéramos tener acceso a ese tipo de beneficios. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo creo que hay un elemento muy importante. Cuando CONACYT nos pidió este estudio, él le interesaba más el tema de los que no regresan, pero no tenían una idea de la cantidad de mexicanos calificados, altamente calificados que hay. Entonces, cuando le presentamos la cifra, lo primero fue como un susto. Dejen el estudio, ya no le muevan, ahí quedó, y no dejemos de ese lado. Y los siguientes 4 meses nos la pasamos convenciendo a los funcionarios de CONACYT de que no tuvieran miedo, de que tenían que reconocer que esos mexicanos existían, de que algún día iban a salir por alguna circunstancia, pero que tenían que reconocerlos que existen y que no quieren regresar. Y cuando ya con los datos y con las encuestas, con los resultados del estudio, les mostramos que no quieren regresar, que quieren vincularse, el discurso fue cambiando. No en este lado, pero el primero era así como que, ¿qué voy a hacer con 300,000 doctores, 300,000 maestros o doctores en México? No es el gran susto, ¿verdad? La revolución silenciosa de no en este lado, no en esa perspectiva. Cuando ya lo conocimos de ese lado, pero aún así ha habido muy poco eco, ¿no? En este lado. Un buen interlocutor, pero lo cambiamos, fue Rodolfo Tuirán, subsecretario ahora medio. Cuando estaba en educación superior empezamos con este tema, un muy buen aliado, y lo iba impulsando de manera considerable. Le interesa el tema de la migración, ha trabajado y demás, pero ya desde la posición donde está lo dejó de impulsar ahora, ¿no? En la subsecretaría que tiene a su cargo. Pero nada más, sí. De hecho, el señor realmente se firmó un convenio hace 3 años, sí, con el sector empresarial para traer el modelo de lo que es el modelo de formación dual que tiene Alemania desde el 76 a México, y hemos luchado 3 años para que eso se implemente, en que el joven que está en lo que es bachillerato y una carrera universitaria pudiera estar vinculado al sector de vinculación ya desde ese momento, porque de una manera u otra el sector empresarial es una escuela en la parte de su especialidad,
por supuesto que las materias básicas los tendría que tomar en su colegio. Eso está trabajando, sin embargo, él fue uno de los impulsores al respecto, por eso creo que pues, sabe muy bien el tema, ¿no? Que hacían prioridad. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias por sus respuestas, doctor. A continuación, el rector del Colegio de Tamaulipas, el candidato doctor Matías Canales González, hará entrega de reconocimiento respectivo a nuestro orador de hoy. Héctor, primero que nada agradecerte que nos hayas brindado la oportunidad de escucharte en esta tarde en el Colegio de Tamaulipas. Decirte que esta es una institución que se esfuerza por avanzar día con día, que tenemos instrucciones precisas del señor gobernador del estado de que socialicemos el conocimiento. Tenemos ciclos permanentes de conferencias donde no solamente asisten nuestros compañeros académicos, nuestros alumnos, sino que se ha venido incorporando día con día a servidores públicos del Estado que vienen con mucho interés a escuchar a nuestros ponentes que son de reconocida calidad, como en tu caso. Decirte que somos una institución que queremos innovar dentro de lo que es la educación superior en México. Creemos que las instituciones y los centros de investigación están cooptados por las viejas prácticas, que no se atreven a dar los pasos. Hemos escuchado con atención lo de la firma electrónica, que nos permitiría tener acceso a ponentes o a catedráticos mexicanos que están en otros lados para que nos pudieran compartir sus experiencias. Lo tomaremos en cuenta. Nuestros procesos de internacionalización que han sido activos, tenemos que reforzarlos, estamos conscientes de eso y será una de nuestras preocupaciones. Y también con instituciones nacionales. Hace un rato, antes de iniciar la plática, platicábamos la posibilidad de vincularnos al Tecnológico de Monterrey y el Colegio de Tamaulipas. Lo vimos con buenos ojos, lo haremos, que no quede en letra muerta. Y pues en los próximos días estaremos viendo esto de manera de que podamos firmar un convenio marco de colaboración académica que permita el intercambio de nuestros académicos, de nuestros profesores y de nuestros alumnos en el futuro cercano. Agradecerte nuevamente que estés con nosotros y me permito dar lectura al reconocimiento que hice. El Colegio de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Rodríguez Ramírez por su brillante disertación en la conferencia Migrantes Mexicanos altamente calificados en el mundo, llevada a cabo el viernes 13 de enero del 2017 en el auditorio Dr. Ricardo Valle Berrones del Colegio de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Firma el caso de tu servidor. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta ocasión. A ustedes nuestro agradecimiento por acompañarnos, darles nuevamente la bienvenida a esta institución. Esperamos contar con su presencia de manera permanente en estos ciclos. El próximo mes tendremos otra conferencia, con tiempo se los haremos saber y nos dará mucho gusto que nos puedan acompañar.